Esta es la clase 2. En realidad, como son cada viernes, son dos clases, sería la clase 3 y 4. Les comento, hoy a la mañana recibimos un mensaje de la parte de inscripciones a la parte de materias de grado, ¿sí? Voy a mover un cachito la máquina y voy a volver a mover esto, el pizarrón, para que no se me caiga la máquina. Muy bien. Y lo que decía era sobre las inscripciones, y les comento algo que ya les comenté, pero no sé si quedó claro todavía, rápido, es esto. La materia de grado de licenciatura, se llama Elementos de la Teoría Cuántica de Campos, y la pueden cursar los estudiantes de La Plata. Es una materia optativa de grado de la licenciatura, y tienen que haber sido aprobados por la Comisión de Materias Optativas del Departamento de Física. Si eso ya ocurrió, entonces los que son de la UNLP se tienen que inscribir vía el sistema Siu Guaraní, ¿sí? Siu Guaraní, entre este lunes, ¿sí? y el viernes 16 de abril, entre el 29 de marzo y el 16 de abril. ¿De acuerdo? Fenómeno. Bueno, si son estudiantes de licenciatura en física y la quieren cursar como materia optativa de grado, ya les había mandado yo un mail que le tienen que mandar un mail, que estaba, la dirección está ahí, es M. Augusto, ¿sí? Es la jefa de la oficina de alumnos de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, diciendo que lo quieren cursar como alumno oyente de la materia. Eso yo les había especificado. ¿Se acuerdan que durante el sábado le mandé 4 mails? Disculpen a aquellos que recibieron la información duplicada, pero de esa forma tienen todo, por lo menos la lista de inscriptos que se habían inscrito hasta el viernes pasado. Yo colecté toda esa información y mandé 4 mails explicando. En uno les mandé la práctica, en otro le mandé la lista de inscriptos, en otro le mandé cómo inscribirse. Creo que mandé 4, no sé si 3 o 4 mails. Bueno, y aquellos que quieran cursar la materia como posgrado, ¿sí? Como curso de posgrado que le da 4 puntos, es el número mayor de créditos que da una materia en nuestra Facultad de Exactas de La Plata, la cursan como Teoría Cuántica de Campos 1, y ahí no tienen que hacer nada, ya se inscribieron conmigo, y entonces cuando solamente va a haber un trámite único, que va a ser cuando ustedes rinden el examen final. La nota yo la paso en una planilla y a ustedes les va a llegar por correo electrónico desde la oficina de posgrado de la Facultad de Ciencias Exactas, UNLP, un mail con un documento PDF que diga que ustedes aprobaron esta materia y cuántas horas tienen. Bueno, pueden, si necesitan más información, lo tienen. Los que estén inscritos en el programa de doctorado de Exactas de La Plata, eso va, o sea, reciben ese documento, ese certificado de aprobación con la nota, y eso va al legajo de ustedes de la inscripción al doctorado, o sea que no tienen que hacer nada. Quienes sean de otra universidad, ese papel lo tendrán que pasar por la facultad, o los departamentos de física, de sus facultades. Pero esto es todo. Así que por favor, no se olviden de inscribirse entre este lunes y el día 16 de abril, aquellos que cursen la materia optativa de grado. Los de posgrado no tienen que hacer nada. Listo, esto era todo. Bueno, otro comentario: recibieron la práctica 1. Y en la práctica 1 solamente pueden hacer el ejercicio 3 en función de lo que estuvimos discutiendo. El resto de ejercicios lo van a poder hacer con el material que vayamos discutiendo en las próximas semanas. Muy bien. Otro de los mails que les mandé contenía el libro de Horacio Falomir de la parte de teoría de grupos. Ahora recuerdo que hice eso también. Y entonces ahí el capítulo 6 es el capítulo que contiene la parte que estábamos diciendo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? General. La semana que viene es el viernes es feriado, así que el viernes que viene no tenemos clase, pero el viernes siguiente, que es el 9 de abril, continuamos. Así que el viernes que viene no hay, pero el viernes siguiente hay. O sea, tenemos
es el viernes 2 de abril, no hay clases. Bueno, entonces vamos a repasar brevemente lo que estábamos haciendo la semana pasada. ¿Cuál era la motivación? Yo les había dicho que queríamos escribir los lagrangianos clásicos posibles en la teoría cuántica de campos relativista. Y entonces la guía para hacer eso es que todos los campos que van a intervenir en esos posibles lagrangianos son representaciones del grupo de Lorentz. Son ciertas representaciones del grupo de Lorentz. Entonces, por eso estamos construyendo el grupo de Lorentz, ¿sí? Recuerden que el grupo de Lorentz es el grupo de transformaciones que deja invariante el intervalo, ¿sí? El intervalo es esto. ds cuadrado es dx0 cuadrado menos dx vector al cuadrado. Y entonces, si uno pasa de un sistema O a otro sistema O', y mide el nuevo intervalo es de ds' al cuadrado. ¿Sí? Y es igual. ¿Sí? Bien. Entonces, el breve repaso que quiero hacer es, recuerden que habíamos hecho el otro día la construcción de los generadores del álgebra justamente del álgebra de Lorentz, ¿no? Del álgebra de Lorentz en 4 dimensiones, que es el grupo SO13. Y lo habíamos analizado y habíamos visto que existe solamente un subgrupo de transformaciones propias ortócronas, ¿sí? ¿Por qué? Porque este contiene la identidad. El resto no contiene la identidad, pero cuando uno los agrupa, propias no ortócronas, impropias ortócronas e impropias no ortócronas, este conjunto lo que hace es formar lo que se llama el grupo de Lorentz, es decir, el grupo SO13. Estos generadores, la semana pasada lo que habíamos visto era que los podíamos descomponer en los generadores L y J, ¿sí? Y los generadores L0J. Entonces I y J toman valores 1, 2 y 3, es decir, en las direcciones espaciales, ¿sí? Mientras que mu y nu, recuerden, mu y nu toman valores entre 0, 1, 2 y 3. Es decir, son índices de Lorentz. Y estos son índices de las coordenadas espaciales y esta es la temporal. Bueno, teníamos el álgebra de esto y a partir de estos generadores habíamos definido ciertos generadores llamados J sub I, que era un medio del epsilon y JK, J, JK. ¿Sí? Estos eran uno de los generadores que nosotros estábamos definiendo. Ah, acá me estoy equivocando, no es J, es L. ¿Está bien? Entonces, estos generadores generaban las rotaciones en R3. ¿Qué viene a ser eso? Bueno, son los que conforman el grupo de rotaciones que llamamos SO3. Por otro lado, teníamos los generadores llamados los generadores de boosts, que eran justamente tomar el K sub I, toma la componente L0I. ¿Está bien? Y estos eran los que generaban los boosts. Este sería un boost en la dirección iésima. Bueno, dimos ejemplos de rotaciones y de boosts. Y después, una de las cosas que habíamos dejado para que ustedes calcularan, bueno, yo escribí el SO13, lo voy a escribir SO31, a veces pongo S13 y a veces 31, pero se entiende, ¿no? El 3 es por las coordenadas espaciales y el 1 por la coordenada temporal. Bueno, entonces, el álgebra que habíamos descrito la semana pasada, L un conmutador con L rho sigma, ¿sí? Esto lo habíamos, por lo menos lo habíamos presentado, y el ejercicio que está como ejercicio 3 en la práctica 1 es para que ustedes demuestren esto. Esto lo que nos daba cuando lo separábamos en estos dos conjuntos de generadores, se convertía en JI, JJ, un I por el Levi-Civita, epsilon I JK, JK. ¿Está bien? ¿Y esto qué es? Esto es el álgebra de SU2.
Por otro lado, uno podría hacer la conmutación del JI con el KJ, y esto da I epsilon I JK con el K sub K. Y la última sería el KI con el KJ, y esto es menos I por epsilon I JK, JK. Entonces, la idea es hacer ahora una combinación lineal de los generadores J y K, pero esa combinación lineal es compleja, entonces por eso vamos a decir que se va a hacer una complexificación de la álgebra. Y entonces, con eso vamos a ver cómo se puede separar el álgebra de SO3, cómo se puede, SO3.1 se puede escribir a partir del álgebra de SO2 por SO2. ¿Sí? Lo que se va a decir es que el álgebra complexificada del grupo de Lorentz, SO3.1, es isomorfa, entonces acá le voy a poner este símbolo que quiere decir que es isomorfo, al grupo SO2 por SO2. Muy bien. Les recuerdo lo que hacíamos. La combinación lineal era muy sencilla, ¿no? La combinación lineal compleja. Voy rápido porque estamos repasando. Entonces la combinación lineal era simplemente escribir n sub i más o menos un medio de j sub i más menos i por k sub i, ¿sí? Donde i puede ser 1, 2 y 3. Fíjense que el número de generadores en total va a ser 6 otra vez. Y ahora sí, uno lo que tiene es las nuevas relaciones de conmutación que las calcula directamente. Luego tenemos, y esto es el álgebra de SU2. Después tengo NI menos con NJ menos y Levi Civita N menos sub K. Esta es otra álgebra SU2. Y finalmente tenemos que NI más con NJ menos nos da 0, con lo cual estas dos álgebras, cada una se cierra, es decir que si acá no tenemos que digamos que este conmutador nos da otro elemento distinto, si fuera distinto de 0 no podríamos cerrarlas, ¿no es cierto? Supongamos que porque habría justamente algo que no nos permitiría hacer esta separación, ¿no es cierto? Esto es clave, ¿sí? Esto es clave para poder hacer esto. Entonces, ¿qué pasa? De acá uno sabe, de lo que ustedes habían visto en Mecánica Cuántica 1, cuando estudiaban el grupo SU2, que caracteriza el momento angular, lo que uno sabe es que hay, por cada una de estas dos álgebras, un operador de Casimir. Ese operador de Casimir va a ser el n más vector al cuadrado, que es el equivalente, esto es el equivalente, voy a ponerlo equivalente al j vector al cuadrado, y se acuerdan, ¿no es cierto?, de los estados que constituyen la representación correspondiente al grupo SU2, estoy tomando este, ¿no? Van a tener, si lo tomo en esta notación de los J, vamos a tener que la caracterización va a ser por el número cuántico de impulso angular, J, y el JZ, o llamado M también, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso? Entonces esto lo que quería decir es que si yo le aplico, por ejemplo, el JZ, esto es algo que ustedes ya saben, esto me va a dar M por J por M. Si ustedes ahora cambian el JZ por N sub Z, es decir, si esto lo cambio por N más sub Z o N más sub 3, por ejemplo, tengo el mismo tipo de relación, ¿sí? Bueno, y por otro lado, si aplican, este es el operador, ¿no? Y si ahora aplico el operador J vector, así, J vector, es un operador, y lo aplico, lo voy a escribir acá arriba, porque acá abajo, J vector, vamos a hacer así,
esto va a ser J vector operador al cuadrado, ¿no? Este es el operador de Casimir aplicado sobre JM. Lo que me va a dar es J por J más 1, ¿sí? Por JM. Y entonces lo que me caracteriza es el numerito J, es el numerito que me está caracterizando la representación esta. Entonces, bueno, esto es cuando estoy utilizando el operador J vector, no JZ. Acá, si uso el n más y el n menos, lo que voy a tener son dos numeritos que van a ser el n más y el n menos, y déjenme llamarlo, al n más lo voy a llamar n y al n menos lo voy a llamar m. Entonces tengo un par de numeritos n y m que van a caracterizar las representaciones del álgebra de SU2, de este SU2 y de este otro SU2. ¿Qué son? Son lo que resulta de hacer la complexificación del álgebra de Lorentz. Entonces, todos los campos posibles clásicos, libres, que voy a poder poner en la teoría, en una teoría cuántica de campos relativistas, van a ser representaciones del álgebra del grupo de Lorentz, escritas en términos de estos números, ¿sí? Vamos a ver cómo se caracteriza eso. Entonces vamos a ir estudiando eso con más detalle. Hasta acá es lo que estamos haciendo de repaso de la semana pasada. Y les resumo, o sea, ¿qué tienen que saber ustedes de todo esto? Y bueno, tienen que saber lo que son las transformaciones de Lorentz. Otra vez se me fue el pizarrón, a ver, ¿qué pasó acá? Ahí está. ¿Están ahí? ¿O se cortó? No, anda bien. Sí, sí. Anda bien. Bien, gracias. Entonces, ¿qué tienen que saber de todo esto? Y bueno, tienen que saber lo que son las transformaciones de Lorentz en términos de la discusión que venimos haciendo, ¿no? Y para eso, a un punto, tienen que saber algo mínimo de grupos de Lie, que tienen que ver con el álgebra de Lie del grupo SU2 y las representaciones. Entonces, si a alguien eso le queda duda, les pido que lo revisen tanto del apunte del libro de Horacio Falomir como de cualquier otro libro de mecánica cuántica, ¿eh? Pero eso hay que saberlo bien. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver ahora cuál es el efecto sobre los generadores del grupo de Lorentz de la transformación de paridad, que es una transformación discreta. Entonces voy a aplicar transformación de paridad sobre los generadores del grupo de Lorentz. O sea, ustedes vean que las cuentas son realmente muy, muy sencillas, pero hay que entender lo que está pasando con esto, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, vamos a agarrar los generadores que recién definimos. Es decir, el de rotaciones, J, y el de los Hus. Y le vamos a aplicar la transformación de paridad, que ¿qué implica? Y bueno, si ustedes tienen el tetravector x, ¿no? Respecto a algún sistema, es decir, miden las coordenadas de un punto del espacio-tiempo P respecto a algún sistema inercial de coordenadas. Y lo separamos como x0 y x vector. Entonces, el operador P, y le voy a poner el sombrero, P de paridad actuando sobre las coordenadas espaciales, le cambia el signo, mientras que el P actuando sobre la coordenada temporal lo deja invariante. Eso es la acción del operador P. Y una cosa, voy a ponerlo así, ¿no? Esto lo estoy escribiendo con el índice contravariante, ¿no? Con el índice mu arriba. Si a ustedes se les ocurriera agarrar, voy a borrar acá,
y poner el índice covariante. ¿Y cómo es el índice covariante? Y bueno, es agarrar la métrica, eta mun u, y haber contraído de esta forma. Esta eta mun u, a veces la estamos llamando G mun u, y es, para nosotros, es una diagonal, ¿no?, que tenía un 1 acá, menos 1, menos 1, menos 1, y el resto eran ceros. ¿Bien? Bueno, si ustedes lo escriben de esta manera, que son índices covariantes, estos son covariantes porque están abajo, estos son contravariantes porque están arriba, entonces con los covariantes pasa exactamente lo mismo. Es decir, si yo agarro P y se lo aplico a PI, esto me da menos XI. Y esta también me da P aplicado a X0 abajo, me da más X0 abajo. Así actúa el operador de paridad. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver qué ocurre cuando le aplicamos el operador de paridad a lo que llamamos el LIJ. Al LIJ. Entonces, apliquemos el operador de paridad explícitamente. Esto va a ser XI de J menos I de XJ de I. ¿Está bien? Lo que estoy haciendo es acá poner el LIJ y acá estoy usando la definición. Lo que estoy haciendo es distribuyendo el I en el XI de IJ menos I XJ de I. Esta es la definición de mi operador. Si ustedes quieren, tienen toda la libertad de ponerle un sombrero acá, porque este es un generador, también es un operador que es un generador. Pero bueno, no le voy a poner para cortar la notación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si yo le aplico el operador de paridad a este, también se lo tengo que aplicar a la derivada, ¿no? Entonces me va a parecer lo mismo, porque por ejemplo, si yo le aplico el operador paridad a la derivada J, esto es aplicar el operador paridad a la derivada respecto de X. Si tengo el J abajo, si es covariante este, quiere decir que tenía que tener la J acá arriba. Pero bueno, hacer esto es menos la derivada respecto de XJ, y esto es menos la derivada J. ¿Está bien? Entonces, fíjense que como cada uno de ellos dos cambia el signo cuando le aplicamos el operador paridad y tenemos un producto, cuando tenemos el producto este, el signo no nos cambia. Y lo mismo acá, por lo tanto esto va a ser L y J. Entonces, los generadores asociados a las rotaciones en SO3 son invariantes frente a paridad. Eso es lo que estamos aprendiendo acá. ¿Está bien? Fenómeno. Ahora, ¿qué pasa cuando tomamos los Jotas? Bueno, si yo tengo que aplicar el operador paridad al JI, que lo tengo definido acá, tengo que aplicar el operador paridad a un medio del epsilon IJK por el LJK. Bueno, les pido a ustedes que muestren que esto es igual al al JI, es decir, que se mantiene invariante. Pero, por otro lado, si ustedes agarran un boost, entonces ponen el P aplicado sobre el K sub I, va a ser el P aplicado sobre ¿qué cosa? Sobre el L, 0I. Pero acá que tenemos, fíjense, voy a tener el operador paridad I, X0, la derivada I menos I, X, I, la derivada 0. Ahora, fíjense, como habíamos dicho que el P aplicado al X0 era el X0, esto implica que el P aplicado a la derivada temporal, ¿sí?, se mantiene invariante frente a paridad, por supuesto, ¿no? Acá pongo X0, eso es X0, derivada respecto a X0. Por lo tanto, tengo algo que es par frente a paridad, que es esto y la derivada, multiplicado por algo que es impar frente a paridad, entonces me va a dar menos el K sub I. Entonces,
los bus son impares frente a paridad, como uno explicaría. Bueno, ¿está bien? Eso es cómo aplicar, cómo estudiar el efecto de una simetría discreta, ¿no? Paridad, o una operación de simetría discreta. Muy bien. Algunas cosas más podemos decir de la aplicación del operador paridad. Entonces, lo que acabamos de aprender es que cuando uno le aplica el operador paridad al generador, ahora lo voy a escribir, al generador de bus, acá estoy poniendo los tres generadores, uno lo que obtuvo es menos el generador. O sea, ¿se acuerdan? El P de el K sub I me da menos K sub I. Bueno, ahora pongo esto diciendo que este vector contiene al I igual a 1, 2 y 3. Entonces lo que vemos es que los generadores de los busts son autoestados del operador paridad con autovalor menos 1, es decir, son impares frente a paridad. Básicamente, esto es decir que transforma como un vector, ¿no? Que el generador de bus transforma como un vector frente a paridad, porque los vectores transforman de esa manera, ¿no es cierto? Mientras que si uno aplicó el operador de paridad sobre el generador de rotaciones, obtuvo más el generador de rotaciones, entonces esto está actuando como un pseudo vector, ¿de acuerdo? Esto está actuando como un pseudo vector. ¿Sí? Bien. Perfecto. Y similarmente, ustedes pueden ver que el operador de paridad sobre el n vector más les devuelve el n vector menos, y que el operador de paridad sobre el n vector menos les da el n vector más. Esto como lo hacen la cuenta directamente y ven cómo les cambia el signo que define, justamente acuérdense que el n más menos, el vector, iba a ser igual a 1/2 de el j más menos i por k, ¿no? Lo habíamos definido de esa manera. Y entonces, aplicando la operación de paridad, se dan cuenta inmediatamente que como el primero es un pseudo vector, no cambia, y como el segundo es un vector, les cambia el signo y automáticamente lo que tienen más les da menos, simplemente por tener en cuenta la acción del operador paridad sobre estas dos cosas, ¿no es cierto? Perfecto. Hasta ahí estamos bien. Muy bien. Ahora, esto es interesante, fíjense, porque esto lo que quiere decir era que yo tenía dos numeritos cuánticos. Vean cómo van. El par n y m. Esta álgebra la caracterizaba con los generadores n más y esta con los generadores n menos. ¿De acuerdo? Ahora, si paridad lo que hace me cambia el generador más por el generador menos, quiere decir que lo que está haciendo es produciendo el flip, ¿no? Del índice que yo tenía acá, vamos a ponerle acá arriba, n, que me caracteriza este SO2, lo paso a m. Mientras que acá abajo tenía un m y el operador paridad me lo transforma en n. Entonces, básicamente, si yo hago la aplicación del operador paridad al conjunto de numeritos, el conjunto de autovalores estos, asociados a las representaciones de estas dos álgebras de SO2, pasa a ser así. Y ustedes se preguntarán qué es lo que está sucediendo. Bueno, fíjense una cosa muy interesante. Para empezar, si nosotros tuviéramos n igual a 0 y m igual a 0, que nos caracteriza un escalar, un campo escalar, que lo vamos a ver ahora en más detalle, si yo le aplico el operador paridad al par P00, me devuelve el par 00. Voy a poner acá un igual. Pero no le voy a poner igual porque quiero, lo que estoy diciendo es qué le pasa a los índices que me caracterizan las dos representaciones. Perfecto.
Bien, perfecto. Ahora, si yo tuviera n igual a 1/2, por ejemplo, y m igual a 0, esto es muy interesante porque esto me caracterizaba un campo escalar. Vamos a ver ahora. Esto me va a caracterizar un campo espinorial que va a ser un espinor de Weyl izquierdo. Ya vamos a ver lo que es eso. Mientras que si yo tengo el par n igual a 0, m igual a 1/2, esto caracteriza un espinor de Weyl derecho. Entonces fíjense lo que está pasando frente a la acción del operador paridad. Al escalar me lo deja invariante, como uno esperaría a un campo escalar, pero a un campo espinorial, el operador paridad lo que hace es pasar de la representación 0, 1/2 a la, perdón, 1/2, 0 a la... Entonces, lo que era un espinor, voy a caracterizarlo ahora, al espinor de Weyl izquierdo le voy a poner L de left, ¿sí? Esto va a ser left. Esto me lo va a transformar en un espinor de Weyl derecho, le voy a poner right. Y a la vez, si lo tengo como el operador paridad de 0 a 1/2, esto va a parar a la 1/2, 0. O sea, el equivalente de esta acción sería operador de paridad sobre un espinor de Weyl derecho va a parar a un espinor de Weyl izquierdo. Esto caracteriza al derecho, porque fíjense, en el par tengo un 0 en el izquierdo y un 1/2 en el derecho. Entonces lo caracterizo como que tengo una representación de lo que se llama un espinor de Weyl derecho. Y esta tiene un 1/2 a la izquierda y entonces me caracteriza el espinor de Weyl izquierdo. Entonces fíjense qué interesante lo que está haciendo, por ejemplo, este operador de paridad sobre los espinores. Y esto es el método de lo que decíamos que el operador de paridad aplicado sobre n, sobre el número n me da m, y aplicado sobre m me da n. Que se entienda lo que quiero decir nuevamente. Me está cambiando las dos representaciones. Está intercambiando una representación de SU2 caracterizada por un índice n con otra representación de SU2 caracterizada por un índice m. ¿Está bien? Pero eso tiene un efecto. Cuando uno lo aplica sobre un campo en un lagrangiano, lo que vamos a ver es entonces que, por ejemplo, para los espinores de Weyl izquierdos y derechos los intercambio. ¿Eso qué será? Va a ser el efecto justamente de la aplicación de una simetría discreta del problema, o en realidad de una operación de simetría discreta que es la paridad. ¿Está bien? Bueno, buenísimo. Entonces, vamos a, ahora sí, a caracterizar el campo escalar como un ejemplo en términos de estos números. Yo les decía que cuando tenemos n igual a 0 y m igual a 0, caracterizamos un campo escalar. Entonces vamos a estudiar el campo escalar a este nivel, a nivel de las transformaciones del grupo de Lorentz. Entonces lo que nos vamos a preguntar es en qué representación del grupo de Lorentz SO31, caracterizado justamente por el producto de estas dos álgebras, transforma el campo escalar. Bueno, fíjense que yo acá no necesito escribir que el campo escalar lo represento de esta manera, como phi de x, donde x en realidad, esto lo que me está representando es x mu. ¿Sí? Y esta es una cantidad escalar. Lo único que voy a estar diciendo es en qué representación transforma frente a este grupo cualquier campo escalar, sea real o complejo. Muy bien. Entonces, dijimos, bueno, tenemos que estos son los índices asociados a estas dos álgebras que me caracterizan la representación correspondiente. Entonces, vamos a calcular primero la dimensión de la representación.
la dimensión de la representación, llamémosle nm, va a ser, ¿se acuerdan hace un rato que yo les dije, bueno, si tenemos el grupo SU2 caracterizado por J cuadrado, ¿no?, que es un operador actuando sobre un estado caracterizado por los números cuánticos Jm, acá íbamos a tener J por J más 1, y acá íbamos a tener entonces Jm, y por otro lado, si tenemos el Jz, iba a ser Jm, donde estoy diciendo que el autovalor del Jz, estoy llamando m, en mecánica cuántica, entonces esto me iba a dar m, Jm, y ahora uno se pregunta, los valores de m, desde dónde hasta dónde van, ¿no? ¿Sí? La caracterización. Y entonces lo que teníamos era que iba a ir desde menos j hasta j. Hasta acá me siguen, ¿no? Entonces esto me daba, en mecánica cuántica, que hay un total de 2j más 1 estados, que están caracterizados por j y que tienen distintos números m, que van entre menos j y j. ¿Está bien? Eso es mecánica cuántica, más nada nuevo para ustedes. Entonces, quiere decir que el primer SU2 me va a aportar 2j más 1. O sea, si el j ahora lo llamo n, voy a tener 2n más 1 como dimensión. Bueno, pero acá tengo un producto, entonces lo que voy a tener por 2 y el otro, si este lo caracterizo por el índice n y este por el m, entonces ahora el nuevo j se llama m. Entonces esto es lo que me caracteriza la dimensión, esto es lo que me calcula la dimensión del producto de estas dos álgebras. Muy bien, entonces si ahora ustedes eligen los escalares, que están con los índices n y m igual a 0 ambos, trivialmente acá lo que tenemos es 2 por 0 más 1 por 2 por 0 más 1, o sea, 1 por 1, o sea, la dimensión es 1. Y esto me caracteriza la dimensión de la representación del grupo de Lorentz, bajo la cual transformo mi escalar. ¿Está bien? Mi campo escalar. Si alguien se pierde con esto, quiero recordarles lo que está pasando acá. Una vez más, porque ya lo dijimos varias veces. Ustedes piensen en la siguiente situación. Ustedes tienen un observador inercial al cual está asociado un sistema S, digamos. Este sistema S. Y entonces yo quiero medir alguna propiedad en el punto P del espacio-tiempo, que va a ser un espacio-tiempo de Minkowski 4. ¿Sí? Fenómeno. Entonces ahora tengo otro sistema inercial que puede estar rotado y haciendo un boost respecto del primero, que es S'. ¿De acuerdo? Y entonces acá tengo un observador inercial O'. O y O'. Entonces, lo primero que quiero saber es, supónganse, que digo, bueno, la posición medida desde el sistema O la caracterizo por un vector, vamos a ponerlo así, el punto P, que va a ser el correspondiente a x0, x vector. Esto lo que me caracteriza es el x mu. Pero el punto P, visto por el observador O', tiene otro conjunto de coordenadas que lo caracterizan, que van a ser x' mu igual a x0', x vector prima. ¿Y cuál es la relación que hay entre el x' y el x sin primar? Y bueno, ustedes saben que entonces x' mu va a ser la transformación de Lorentz, lambda mu nu por el x mu. ¿De acuerdo? Y de acá, con transformaciones de Lorentz infinitesimales, lo que nosotros hacemos es descubrir cómo son los generadores del grupo de Lorentz, y ya los calculamos. Bien. Pero ahora lo que nosotros queremos hacer es preguntarnos qué le pasa al campo, vamos a llamar a un determinado campo,
Esperen que agarre un marcador que escriba el color de Android. Entonces, en el punto P, ahora lo que yo quiero hacer es situar, lo pongo en azul, un campo, que lo llamo phi de P, pensando que el punto P es un punto del espacio de Minkowski. O sea, el espacio de Minkowski está ahí. Después yo me muevo con un sistema, con otro sistema. Bueno, lo que veo siempre es un espacio de Minkowski. Lo que quiero ver es cómo ve el operador, cómo ve el observador O al campo phi en P, y cómo lo ve el observador O' al campo phi en P, ¿no? El punto P es el mismo. Entonces la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿cuál es la relación entre el phi de x, mu, que ve el observador O, respecto, me pongo acá una pregunta, respecto de cómo lo ve el observador O', ¿sí? Entonces el observador O' va a ver un phi' en x mu'. Entonces lo que uno se está preguntando es cuál es la relación entre estos dos campos. En el caso de que sea un campo escalar, acá lo que va a haber es un igual. ¿Sí? Y ese igual viene del hecho de que lo que tenemos que hacer para pasar de este campo a este simplemente es multiplicarlo por el 1. ¿Y de dónde salió el 1? Bueno, ahora voy a mostrarles este 1 cómo sale. ¿Sí? Porque fíjense que a nivel de las coordenadas las transformamos así, pero a nivel de los campos la cosa no es tan directa como esto, sino que tenemos que ver en qué representación del grupo de Lorentz se encuentra el campo. ¿Me siguen ese punto? Porque este punto es crucial. Una cosa es hacer la transformación de un sistema de coordenadas a otro, que es dada por esto, y otra es cómo cambia el valor del campo que uno está midiendo respecto de un operador. A ver, cuando uno cambia de un sistema de referencia inercial a otro, y eso va a depender de cuál es la representación del campo. Va a depender de en qué representación del grupo SU2 por SU2 tengo yo mi campo. Voy a avanzar un segundo más y ahí les voy a preguntar si tienen dudas, porque esto es fundamental. O sea, esto que yo les estoy contando acá, que está en el apunte, por ejemplo, en el capítulo 6, digo apunte, pero es el capítulo 6 del libro de Horacio Falomir, por ejemplo, y que está en otros libros también, es una cosa central, ¿no?, a toda la discusión que nosotros estamos haciendo. Es decir, uno en mecánica relativista aprendió hasta acá, aprendió esto. Incluso aprendió, se hizo un poco más de cuentas, a sacar los generadores del grupo de Lorentz, a ver cómo, y aprendió posiblemente esto. Pero ahora, ¿cómo transforman los campos? Bueno, los campos son ciertas funciones que uno tiene definidas en el espacio. Son ciertas funciones clásicas a este nivel que uno tiene definidas en el espacio. Bien, entonces voy a ver cómo sale este 1. Ese 1 sale de calcular explícitamente la representación de la transformación del grupo de Lorentz poniendo índices n igual a 0 y m igual a 0. Vamos a ver cómo sale. Recuerden que hasta ahora lo único que calculamos es la correspondiente dimensión de la representación. Ahora vamos a calcular explícitamente cuánto vale esa representación, cuánto es esa representación. El cálculo es muy fácil. Bueno, yo lo que quiero hacer es calcularme la representación de la transformación de Lorentz. Esto es la transformación de Lorentz escrita en forma abstracta. Ahora la quiero representar. Normalmente uno usa la letra D mayúscula para indicar una representación. Y esta D la va a caracterizar por los índices, son 0 y 0, que me caracterizan esta representación que tengo acá. ¿De acuerdo? Entonces lo que estamos indicando acá es el cálculo de la representación 0, 0 de la transformación de Lorentz. ¿Por qué? Porque en esa representación me va a transformar este campo escalar. ¿Por qué? Porque el campo escalar, por definición, esta es la definición de un campo escalar. Aquel que transforma bajo el álgebra complexificada del grupo de Lorentz, que es esta, con los índices 0 y 0. Esta es la definición de un campo escalar. O sea, la definición que uno tiene para una función escalar en general
es que justamente es invariante frente a una transformación de Lorentz, ¿no? Es un invariante. Entonces uno podría haber dicho trivialmente que este 1 me sale por la definición de escalar. Pero si lo queremos eso, ver en el marco de la discusión que estamos haciendo de teoría de representaciones del grupo de Lorentz, entonces la forma de incluirlo es esto. ¿Sí? Esta es la forma de hacerlo. Bien, perfecto. Entonces, estoy calculando esta cosa. Ahora, ustedes recuerden que con el cálculo del J, uno lo va a hacer el cálculo del J haciendo la suma del n más el n menos, ¿no? ¿Cómo sale eso? Bueno, porque recuerden que n de todo más menos era 1/2 de j más menos i por k. Entonces, supóngase que agarro el n más. El n más agarra el signo más. Ahora pongo el n menos. 1/2 de j menos i k. ¿Qué pasa si lo sumo? Si lo sumo me da directamente el j. Y esto es la cuenta que tengo acá. Entonces, ahí tengo la definición del j. Y después lo que necesito hacer es, entonces ya tengo la definición del j, y si quiero calcular el k, ¿qué voy a hacer? Para calcular el k, lo que tengo que hacer es, supónganse que los restamos. Entonces se va este con este, y lo que nos queda es i por k es igual al n más menos el n menos. Entonces paso dividiendo el i abajo, y entonces lo subo, entonces me queda de esta manera. ¿Sí? Le siguen la cuenta, ¿no? Es elemental. Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos los dos generadores, J y K, escritos en términos del n más y del n menos. Fíjense qué vamos a hacer ahora. Bueno, la transformación de Lorentz, ¿qué es? Es la exponenciación, ¿no? Escribirlo así, de hacer. O sea, la transformación de Lorentz, ¿qué era? Que dependía de dos parámetros, alfa y beta, vectores, y era la exponenciación de agarrar i y hacía alfa por j más i beta vector por el k. ¿Se acuerdan? Eso es lo que habíamos visto. Pero ¿qué pasa? Si yo le estoy calculando el d0, 0 a esto, le tengo que calcular la representación, de esta exponencial. Bueno, cuando calculo eso, esto lo voy a tener que sustituir por la representación 0, 0 del j, y esto por la representación 0, 0 del k. Entonces, fíjense, si me voy acá arriba y limpio, aclaro esto un poco, me va a quedar i por alfa vector producto escalar, la representación 0, 0 del j. Bueno, más i por el beta por la representación 0, 0 del k. Eso es lo que estoy haciendo. Ahora, ¿cómo calculo las representaciones correspondientes del j y del k? Y para eso tengo que irme a lo más básico de esta estructura, que es cuáles son las representaciones de los generadores de la álgebra de SU2 y de la otra álgebra de SU2. Entonces, para eso me calculé el j y el k en términos del n más y el n menos. Entonces vamos a hacer, entonces voy a calcular la representación de lo que tengo acá. El 0, 0 del j, esto va a ser igual a la representación 0, 0 del n más. ¿Sí? Y esto me va a quedar sustituido por la suma directa de la representación 0, 0 del n menos. Bueno,
cuando uno calcula esto, es en la representación trivial, esto me da 0 y esto me da 0. O sea, básicamente me va a quedar la suma directa de dos ceros. Me va a dar 0. Entonces este numerito va a ser un 0. Y similarmente, por más que tenga un menos i, un menos y lo que sea, como cada uno de estos me da 0, cada una de las representaciones 0, 0, de n más y de n menos me da 0, trivialmente este otro también me da 0. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Que tenemos que hacer la exponencial de 0. Por más que tenga acá un producto escalar, lo que sea, es de 0. Entonces lo que voy a tener es que la representación 0, 0 del lambda, voy a ponerla acá explícitamente, alfa, beta. Esta es la transformación de Lorentz, en realidad es la matriz de la transformación de Lorentz. Esto va a ser igual a la exponencial de 0, que esto es igual a 1. Esto es un 1 escalar, y este 1 escalar es el que estoy poniendo acá, que me está diciendo que el campo no cambia. ¿Está bien? ¿Está bien? O sea que el campo escalar trivialmente transforma así. Bueno, vamos a hacer un cálculo un poquito más complicado ahora, con espinores de Weyl. Y entonces ahí van a notar cuál es la diferencia en un caso y en el otro. ¿Está bien? Entonces lo que voy a hacer ahora es cambiar este 0 que tengo acá por un medio. Y entonces el campo ya no va a ser un campo escalar. Vamos a eso. Entonces voy a pasar a un espinor de Weyl izquierdo. Y vamos a ver cuál es la correspondiente representación. O sea, nuevamente, la pregunta que nos está haciendo al hacer esta cuenta es, tengo un Minkowski 4, tengo algún punto P, en ese punto P, un observador O, en ese punto P, mide un espinor, vamos a escribirlo así, psi L sobre el punto P, es un espinor de Weyl izquierdo con un determinado valor. Los espinores de Weyl tienen dos componentes, ¿sí? son como decir esto. La componente acá voy a ponerle chi1 de x, u, y acá una chi2, que es otra función, de x, Este es mi espinor izquierdo. Y ahora de golpe tengo otro observador O', el operador, entonces, la medida que estoy haciendo acá, x mu, y acá estoy haciendo la medida x' mu, la relación entre x' mu es una lambda mu por x mu, transformación del grupo de Lorentz, que es la combinación de cualquier bus y rotación que ustedes elijan, arbitrario o general. Y entonces la pregunta es, este nuevo observador, O', va a medir un psi L' ahora en x mu prima, ¿sí? Que lo que va a hacer es cambiarme el chi1' de x mu prima, y acá un chi2, es un chi2 prima, la prima la pongo arriba, de x' mu. ¿Está bien? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la relación entre el psi L de x mu y el psi L' de x mu prima? ¿Cuál es la relación? Quiero saber cuál es. ¿Cómo es esto? ¿Está bien? Entonces para eso tengo que ver cómo me transforma este campo frente a la acción de la transformación de Lorentz que estoy llamando lambda, alfa, beta, y que nuevamente esto va a ser la exponenciación de i por alfa vector por el j, generador de rotación, más i
beta, producto escalar, los generadores de los bus. Y entonces acá lo que voy a tener que decir, ¿qué es? Bueno, le voy a querer calcular la representación, que es calcular la matriz de transformación y la representación de sub 1/2, 0, ¿de qué cosa? De lambda, de alfa, beta. Entonces voy a tener que calcular la representación de esto, que sea la 1/2, 0, del J, y por otro lado, esto también, la representación 1/2, 0, del generador K. Y después de que las calculo, voy a venirme a esta expresión, la voy a incluir acá adentro y voy a obtener esto que es lo que quiero calcular. Esta cosa, este objeto, es el que me permite saber cómo vamos desde este espinor de baile izquierdo medido respecto del sistema O al espinor de baile izquierdo, prima, en X', que es el mismo punto del espacio-tiempo, medido por este operador O'. ¿Está bien? Espero que esté claro como lo estoy diciendo. Entonces vamos ahora sí a calcular esto. Entonces lo que tenemos que hacer es calcularnos estas dos cosas. ¿Okay? Muy bien. Voy a hacer esto. Muy bien. Entonces, nuevamente. ¿Se acuerdan, no es cierto? Que el J era el N más el N menos. Mientras que el K era menos I por N más menos N menos. Eso lo hicimos recién. Entonces vamos a calcular las dos representaciones. Le voy a hacer la representación 1/2, 0 de los generadores J. Como es la suma de estos dos, va a quedarnos la representación 1/2 del primero, n vector más, por, esto es un producto directo, la representación 0, en que tengo la 1/2, actúa sobre el primero, y la 0 va a actuar sobre la identidad. Va a ser una identidad, ¿sí?, que va a ser una matriz. Fíjense, esta matriz va a ser una matriz de 2 por 1/2 más 1 por 2 por 1/2 más 1. ¿Por qué? Porque el J que tengo acá, que es el N más, o el N, vale 1/2. Entonces es una matriz que es de 2 por 2. Esta matriz, porque está en la representación 1/2. Ahora esto es la identidad, ¿no? ¿Cómo estoy pensando este problema? Lo estoy pensando como si hiciera, como este J lo estoy descomponiendo en el producto de las dos álgebras, lo estoy pensando como si fuera esto. ¿Ves? Se dan cuenta, ¿no es cierto? Acá también hay un producto así. Ahora, si tengo la representación con el m igual a 0, ¿sí?, entonces lo que me da es 2 por 0 más 1 por 2 por 0 más 1. Esto va a ser la matriz esta. Esto es 1 por 1, o sea que esto es trivialmente un escalar, el número 1. ¿Sí? Esto es en lo que atañe al primero de los dos generadores, al n+, pero acá tengo otro más. Entonces acá nos va a quedar suma directa y ahora va a ser al revés. Vamos a tener la representación 0 perdón, la representación 1/2, que es la que está delante, de la identidad, por la representación 0 del n menos.
Entonces, ¿esto qué me va a dar? Esto me va a dar una matriz de 2 por 2, ¿sí? Producto directo, algo que es, simplemente esto va a ser algo trivial, un escalar. Entonces, fíjense, acá tengo una matriz de 2 por 2, producto directo, un escalar. O sea que lo que me va a dar es de acá, o sea, de toda esta cuenta, una matriz de 2 por 2. Acá tengo al revés, tengo la matriz de 2 por 2 acá delante nuevamente, pero asociada a la identidad. Y acá lo que tengo es un escalar simplemente. Bueno, muy bien. Fenómeno. Cuando uno termina esta cuenta, lo que queda es esto. Esto lo que va a dar es la matriz, la representación matricial del generador del álgebra SU2 cuando n vale un medio. Nuevamente, si ustedes vieron teoría de grupos o si vieron mecánica cuántica, eso es lo que se llama la representación fundamental del grupo SU2. Entonces, en la representación fundamental del grupo SU2, uno lo que tiene son que los generadores son estos. Es decir, son las matrices de Pauli dividido 2. O sea, esto es la representación fundamental del grupo SU2. ¿Y esto por qué? Porque pusimos J o el N igual a un medio. Entonces, este está en la representación fundamental. Y recuerden que esto era básicamente el N más I. Este otro va a ser el N más J. Y este que tengo acá va a ser el N más sub K. O sea, todo esto es el N más I. Todo esto es el N más J. ¿Sí? Bueno, entonces acá lo que voy a tener es una matriz de Pauli, sigma, vector, dividido 2. O sea, ese es el resultado de esta cuenta. Buenísimo. Ahora, ¿qué me da si calculo el correspondiente que está acá? Y bueno, ese correspondiente que está ahí va a ser en D, en la representación 1 medio 0, porque estamos en la representación que caracteriza los espinones de byte izquierdos del K, ¿no es cierto? Esto me va a dar menos sigma dividido 2. O sea, los invito a que ustedes hagan la misma cuenta. Lo único que van a tener que hacer acá es, recuerden que voy a tener, ¿por qué me da el menos? Y bueno, me va a dar el menos porque tengo este menos acá, toda la cuenta es la misma, entonces voy a tener que cambiar el J por el K, y entonces acá voy a tener que poner en esta suma directa, bueno, no me importa porque lo voy a poner acá, un menos acá adelante, pero esto es una representación trivial, y tengo un menos i acá adelante. Menos i acá adelante. Entonces, bueno, el resultado lo que me va a dar es eso. ¿Cuál es el resultado de esto? El resultado final, cuando uno se calcula la representación de el lambda, la representación 1 medio 0 de el lambda de alfa vector, beta vector, que era lo que queríamos calcular, es la exponenciación de esto, ¿no? La exponenciación de las dos representaciones, una para el J y otra para el K. Entonces lo que nos va a quedar es la exponencial de I del alfa, producto escalar sigma dividido 2, y ahora menos, justamente por este signo, bueno, yo les dije acá tenía un menos i, acá va el menos i, y entonces me va a quedar menos i, como tengo el i
a ver cómo lo hago, sí, perfecto, es correcto, beta por otra matriz de Pauli dividido 2. ¿Lo ven? Esta es la exponencial de las matrices de Pauli. Ustedes ya saben calcular desde mecánica cuántica exponenciación de matrices de 2 por 2. Eso ya es algo que sabía. Entonces, algo que puedo hacer es, como tengo matriz de Pauli de factor común, acá lo puedo reescribir como e a la i, y voy a tener alfa menos i por beta, vector, producto escalar, matriz de Pauli dividido 2, y esto es la exponenciación de esta cosa que tengo acá. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Y bueno, esto es cómo es la matriz de representación, cómo es la representación matricial de una transformación de Lorentz que está caracterizando a espinores de Weyl izquierdo. Entonces, nuevamente, volvemos a lo que nos preguntábamos al principio, que es cuál es la relación entre un espinor, ¿sí?, que era el espinor de Weyl izquierdo, medido en el punto x mu. Lo que vamos a tener que hacer es agarrar ese espinor y multiplicarlo por e a la i alfa vector menos i beta vector, producto matriz de Pauli dividido 2. Y esto, el resultado de esta cuenta va a ser un espinor de Pauli izquierdo prima medido en el punto x prima. ¿Está bien? Fíjense, yo les dije hace un rato que el espinor de Weyl es el equivalente a un vector columna, ¿no?, que va a ser chi1 de x mu, chi2 de x mu. ¿Y esto qué es? Esto es la exponenciación de las matrices de Pauli. Ustedes saben cómo actuar con esto, ¿no? Ustedes saben que lo que pueden hacer es un desarrollo tipo Taylor, ¿no?, de estas cosas, que va a ser potencias sucesivas de las matrices de Pauli. Pero en definitiva, lo que tienen acá es que esto es una representación de una matriz que va a ser de 2 por 2. Entonces, fíjense, esto es un objeto de 2 por 2, multiplicando a este vector columna, y lo que les da es otro vector columna que lo vamos a llamar chi1' de x mu prima. Y acá chi2' de x mu prima. Bueno, donde nuevamente la relación entre el mu prima y el mu viene dado por esto. Esto va arriba. Entonces acá tenía la transformación de Lorentz que actúa sobre el espacio de Minkowski. Y ahora la representación de esta transformación, que es una representación espinorial de Weyl izquierda, está dada por esta matriz. ¿De acuerdo? Sí, me comentan si se entiende lo que estamos haciendo. Sí, hasta ahora se va siguiendo bien. Se va siguiendo. Sí. Yo tengo una pregunta, pero es de antes. No sé Decime, si... dale. Sí, es una cortita. Cuando definiste la representación Mn del grupo de Lorentz, que bueno, el producto de SU2 lo definiste como que en cada una de ellas se presenta como 2n más 1 o 2m más 1. Ahí no entendí por qué lo definiste así. Al grupo de Lorentz. Claro, esa igualdad, o sea, ¿por qué esa igualdad? A ver si me ubico lo que me estás preguntando. Cuando Sí. el estado NM del grupo SO31, para describirlo en producto de SU2, o sea, expresaste en cada uno como 2n más 1, 2m más 1. Sí. Sí. Esa parte no... Te respondo lo que me parece que me estás preguntando, y si no es, me decís, ¿está? Dale. Bueno, buenísimo. O sea, estamos en un espacio de Minkowski de 4 dimensiones, ¿no? O sea, 3 espaciales y una temporal. Entonces, este vector tiene
un mu 0 y un mu 1, perdón, el mu igual a 0 y el mu igual a 1, 2 y 3. O sea, tiene 4 componentes. Entonces esta es una matriz de 4 por 4. Y ahí tenés las rotaciones y los bus y nada más. ¿Va? Bien. Esto opera en el Minkowski 4. Ahora, la pregunta es, cuando estudiamos la caracterización de las representaciones del grupo de Lorentz en términos de esto. Bueno, entonces, como son isomorfos, estos dos, esto y esto, lo que me caracteriza a esta álgebra producto es lo que me caracteriza a la álgebra de esto. Bien, fenómeno. Entonces la pregunta es, ¿qué me va a caracterizar a cada uno de estos dos? Sí. Entonces, cuando vos veías de tu curso de mecánica cuántica, el SU2, ¿sí? Es un grupo que tiene el álgebra esta, habíamos dicho. Vamos a hacerlo en términos generales. JI, JJ igual y el Levi-Civita y JK, JK. Hasta acá estamos. ¿Hasta ahí estamos? Sí, bien. Sí. Y esto mismo, al que está a la derecha le voy a poner, al que está a la izquierda le voy a poner n más i, ¿sí? Entonces voy a armarme una álgebra n más i, n más j, y acá voy a tener i, epsilon, i, jk, n más k. Este me caracteriza a este, y después el que va con menos me caracteriza a este. Hasta ahí está. Sí, buenísimo. Fenómeno. Muy bien. Entonces, de mecánica cuántica o de teoría de grupos, uno sabe esto. Que los estados asociados a una representación determinada son estados que están caracterizados por dos números cuánticos. El J y el JZ, que lo llamamos M, pero lo voy a llamar JZ, que es la componente en la dirección Z del momento angular. Esto es un estado cuando pasamos a mecánica cuántica. Sí. Fenómeno. Entonces, este estado va a ser autoestado del operador JZ. Es decir, que esto me va a dar un autovalor llamado JZ, que es este que está acá. JZ. Perdón el tamaño, pero... No, está perfecto. Se lee bien. Sí. Y ahora tenemos también el Casimir, que es el operador J cuadrado. ¿Qué es el J cuadrado? Es JX al cuadrado más JY cuadrado más JZ cuadrado. ¿Está bien? Sí. Pero operador, le puse el sombrero. Sí, sí. Esto me caracteriza al JZ, y la relación ahora de autovalores, la ecuación de autovalores es J por J más 1, y acá voy a tener otra vez JZ. Ahora la pregunta que uno se hace es, estos valores, o sea, primero, mi representación me la caracteriza el J, ¿sí? Mientras que los estados van el J y el JZ. ¿Y el JZ desde dónde va? Bueno, desde menos J hasta J, o sea que tengo en total 2J más 1 valores. Esta es la dimensión. ¿Pero qué significa la dimensión? Que las matrices que representen los generadores van a ser matrices de 2J más 1 por 2J más 1. Está bien. Las matrices que me representen, viste, cuando yo escribía JI, JJ, el álgebra, I, epsilon, I, JK, esto es epsilon, I, JK, JK, bueno, esto es lo que se llama este conmutador, es lo que se llama la relación de estructura del álgebra del grupo del I. Es la relación de estructura del álgebra del grupo de SU2. Fenómeno. Pero esto es en abstracto, o sea, es una relación que, independientemente del valor de J, del J autovalor de la representación, esta relación vale siempre, ¿sí? Para este grupo. Es lo que me caracteriza el grupo. Entonces ahora lo que yo tengo que hacer es calcularme la forma de la matriz que me representa este operador, el J. Y esa matriz, la forma, que va a ser una matriz cuadrada, la va a determinar el índice J que yo tengo acá. Lo primero que me determina ese J es la dimensión de la matriz cuadrada, que va a ser 2J más 1 por 2J más 1. Claro, buenísimo. Sí, entonces, por ejemplo, suponete que estás en la representación trivial, que era J igual a 0.
Entonces vas a tener una matriz de 2 por 0 más 1 por 2 por 0 más 1. Es 1 por 1. O sea, una matriz que va a tener solamente un elemento, y entonces siempre eso lo puedo absorber de alguna manera y que ese elemento sea el 1, trivial, ¿no? Entonces por eso, cuando tengo una representación que me caracteriza el n igual a 0 y el m igual a 0, era lo que llamaba escalar, lo que me termina dando es al final es que la correspondiente representación se reduce simplemente a un número real, y ese número real es el 1, lo elijo como 1, tanto como fenómeno. Eso para el campo escalar. Ahora, en el caso de que agarras un spinor, la cosa se complica un poquito. ¿Por qué? Porque la representación ya no es la trivial, sino que tiene al menos uno de los j, o perdón, alguno de los n's, va a tener que ser un medio. Si elijo a la izquierda, va a ser el spinor de Baire izquierdo, que estamos caracterizando acá, y entonces ahora voy a hacer matrices que van a ser de 2 por j, que es igual a un medio, más 1, por 2 por... Claro, más buenísimo. que son de 2 por 2. Entonces, ahora fíjate lo que estamos diciendo, que vamos a agarrar y vamos a hacer la representación de esta matriz para j igual a un medio. Y uno ya sabe, ¿no? Hicimos matrices 2 por 2. ¿Cuáles son las matrices que cumplen esta condición? Las de Pauli. Claro. Y la relación, cuando vos elegís esto, va a ser que el JI ahora la vas a llamar la de Pauli I dividido 2. Eso es estándar para que el álgebra te quede con que la constante de estructura sea Levi-Civita, ¿sí? Buenísimo, sí, clarísimo. Bueno, Si alguien no se acuerda de esto, agarre por favor algún libro de los que tengan a mano de mecánica cuántica y construyan para el grupo de spin los generadores, los estados, y todo eso, y vean cómo funcionan. Lo habrán hecho también con, ¿se acuerdan? El J más y el J menos, ¿sí? También, que ese J más y J menos le sirven para subir el spin, o no subir el spin, sino subir la proyección del spin o bajarla, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, eso recuérdenselo, estas cosas de mecánica cuántica hay que tenerlas frescas, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, este curso no es independiente de lo que ustedes ya saben, sino que es un curso que usa muchísimo de lo que ustedes saben de mecánica cuántica, de mecánica relativista, de electromagnetismo. Así que bueno, adelante. Cualquier pregunta me paran y me hacen la pregunta, ¿sí? ¿Sí? Esto es importante lo que estamos discutiendo ahora. Ustedes fíjense que quizás a alguno les suena, ¿y para qué está dando este tipo todas estas vueltas para escribir un campo escalar? Si al final yo sé que un campo escalar es algo tan simple. Bueno, porque lo que queremos entender es que la teoría cuántica de campos relativista no es que sale espontáneamente y que uno puede escribir cualquier tipo de acción que se le ocurra. No, queremos tener un marco teórico en el cual podamos identificar cuáles son los posibles campos y cómo esos posibles campos van a poder interactuar después, ¿sí? O sea, ¿y por qué esto es así? Y bueno, porque la física de muy altas energías, como tienen que ver con esto, es una física muy difícil, donde uno, para sacarle alguna información a un experimento, bueno, tiene realmente pocas guías. Y acá la guía que estamos usando como guía fundamental es lo que tiene que ver con el principio de simetría y en particular con relatividad especial. O sea, para nosotros, en espacio plano, nunca nada se puede propagar más rápido que la velocidad de la luz. Y esa guía fundamental que define relatividad especial es lo que hace que cuando uno define cuáles son los campos que va a tener posibles, los va a tener que construir de esta manera. No hay otra forma. Bueno, uno puede agarrar un libro donde no hacen todo esto, pero al final lo que subyace a esa construcción es esto. Está bien. Bueno, vemos cómo transforma un espinor de Baire izquierdo. Si fuera un espinor de Baire, déjenme poner acá L por izquierdo, y entonces acordémonos que lo que habíamos hecho, después de todo esto que yo puse acá, era la cuentita esta. Si era izquierdo, que estaba en la representación un medio cero, me termina transformando como, fíjense acá abajo, E a la I, paréntesis, alfa vector menos I beta vector, cierro paréntesis, producto escalar, la de Pauli dividido 2. O sea, todo esto, toda esta cosa, es una matriz de 2 por 2. ¿Sí? Muy bien.
Ustedes esto lo saben calcular desde mecánica cuántica, ¿eh? Esta cuenta. Bien. Ahora, ¿qué pasa con un espinor de Weyl derecho? Es decir, si yo ahora le cambio la L por una R, la L por una R. Bueno, lo que va a pasar es que el menos este se va a transformar en un más, y entonces acá lo que vamos a tener es, le cambio la L por la R, y bueno, esto va a transformar no en la 1 medio 0, sino en la 0 1 medio. Y me voy acá, esto me queda más, esto me queda más. Eso es todo. O sea, les dejo a ustedes para que hagan todo el recorrido de los cambios de signo. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Y una cosa que es interesante, es poder mostrar, que también se los dejo como ejercicio, que la acción de paridad sobre la transformación de Lorentz, que me transforma un espinor izquierdo, se convierte en la que transforma un espinor derecho. Y viceversa. Si uno agarra la paridad actuando sobre el espinor derecho, sobre la representación de la transformación de Lorentz, que transforma un espinor de Weyl derecho, R puse acá, esto se convierte en lambda izquierdo, que es la representación de la transformación de Lorentz correspondiente a un espinor izquierdo. ¿Sí? Y para eso, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Y bueno, nuevamente, recuerden esto. Vamos a hacerlo, vamos a hacer ese ejercicio. ¿Se acuerdan que hace un rato habíamos dicho que la operación de paridad agarraba y al n y m, lo que hacía era los daba vuelta, los escribía así? Y yo les había dicho, un escalar no lo cambia, la paridad, pero si ustedes tienen una representación medio cero, lo que les devuelve es la 0 un medio, y si tienen, esto es un espinor de Weyl izquierdo, y si tienen un espinor de Weyl derecho, lo que les hace es esto, lo convierte en izquierdo. ¿Tá? Eso es lo que dijimos hace un rato. Bueno, ¿y por qué lo habíamos dicho? Porque ustedes recuerden que habíamos observado que el P de J lo deja como J, ¿no? No me lo cambio. Mientras que el P del boost, de los generadores de boost, le cambia el signo. Donde el de arriba se llama pseudo vector y el de abajo es vector, porque ante paridad transforman como un vector. Un vector te tiene que cambiar el signo si vos le pones un espejo, ¿no? Es decir, yo tengo algo que está orientado así, acá tengo un espejo vertical, entonces del otro lado lo que veo es esto. Entonces vean que hay un cambio de todas las componentes espaciales multiplicado por menos 1. Así transforma el generador de los boosts, mientras que los tres generadores de boost y los tres generadores de rotación transforma sin cambiar el signo, con autovalor positivo frente a esta ecuación de autovalores. Entonces lo que uno concluye es que es un pseudo vector el generador de rotaciones, como debe ser. Muy bien, ahora, si ustedes se acuerdan, esta cuantita que uno está poniendo acá, en realidad es haber agarrado la transformación de Lorentz, ¿sí?, en función de alfa y beta, esto en abstracto, antes de darle ninguna representación particular, y esto era la exponencial de I, y ahora escribimos alfa por J más beta por K. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Hasta ahí está bien. Si ustedes la representan en la representación que quieran, ¿no es cierto? Y ahora dicen, bueno, en la representación escalar les da trivialmente un 1, pero supónganse que ustedes representan esto en una representación espinorial. Voy a hacerlo así, la representación 1 medio 0.
Entonces esto lo voy a poner en la 1 medio 0 y esta también en la 1 medio 0. Bueno, lo que va a pasar es que este me va a quedar invariante frente a paridad. Y este va a tener un signo menos frente a paridad. Entonces, si uno compara las dos transformaciones, ¿no es cierto? Fíjense que cuando tenía un signo... Sí, sí. Voy a escribir las dos explícitamente. Voy a hacerlo de esta punto. Esto luego para ahorrar tiempo y al final termina gastando más tiempo. Entonces voy a escribir la representación de espinores, de transformación de espinores de Weil izquierdos que habíamos escrito recién, que era agarrar esto y escribirlo exponencial de la i por alfa y después tenían menos i por beta y después tenían la matriz de Pauli y 2. Y ahora voy a escribir la representación 0, 1 medio de la transformación de Lorentz, lambda, alfa, beta, y esto va a ser exp de i alfa más i beta, producto escalar, las matrices de Pauli. Bueno, la cosa es, si yo ahora le aplico el operador de paridad, esta cosa es lo que estoy llamando abreviadamente lambda L de alfa beta. Y esta otra es lo que llamo lambda R de alfa beta. ¿Sí? Donde ya estas cosas son matrices en sí. Estas son matrices. ¿Sí? ¿Y qué matrices van a ser? Matrices de 2 por 2 que van a estar escritas en la base de las matrices de Pauli. Es decir, las expando en 3 matrices básicamente. Bueno, entonces ahora la pregunta es, nosotros habíamos aprendido hace un rato que la P aplicada operación de paridad aplicada a un espinor de Weil izquierdo, lo que da es un espinor de Weil derecho, mientras que la P aplicado a un espinor de Weil derecho me da el espinor de Weil izquierdo. ¿Sí? Bueno, si uno le aplica la P, el operador P, a la transformación esta, esto va a dar la transformación del derecho. Mientras que si uno le aplica la transformación al derecho, lo que va a aparecer es la transformación del espinor de Weil izquierdo. Y esto es en consonancia con esto que tenemos acá, ¿no es cierto? ¿Y por qué debiera ser así? Y bueno, pensémoslo. Si uno tiene que hacer el espinor de Weil izquierdo, lo voy a transformar como una cierta lambda L con el espinor de Weil izquierdo, ¿sí? Entonces ahora le voy a aplicar el operador paridad a toda esta cosa. Entonces veamos qué resulta. Borro acá porque no tengo lugar. Voy a tener el operador de paridad de lambda L, sí, L. Entonces esto va a ser el operador de paridad aplicado al primero y después aplicado al segundo. Los dos le tengo que aplicar el operador de paridad. O sea, voy a tener esto. Por el operador de paridad aplicado al psi L. Entonces automáticamente esto me va a dar psi R y esto me va a dar el psi R. Está bien, ¿no? Y bueno, si intercambio el L por el R, me da que cómo transforma el otro. Y eso está bien, porque lo que tengo que hacer es, si yo me paso de un sistema de coordenadas al otro, si tengo un espinor de Weil izquierdo, la forma de pasar de un sistema al otro es a través de una transformación de Lorentz que está en la representación 1 medio 0, que es esta. Pero si la paridad me cambia lo que es derecho por izquierdo, entonces estamos cambiando del 1 medio 0 al 0 1 medio, necesariamente la operación de paridad de este producto acá, lo que me va a tener que dar es un objeto que sea un espinor de Weil derecho y que va a ser la transformación de un espinor de Weil que yo hubiera medido en mi sistema de referencia inercial O
pero después corrido o transformado por una cierta transformación del grupo de Lorentz, pero que tienen que estar en una representación adecuada para hacer esa transformación, que va a ser la que está acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Espero que trabalenguas se entienda, ¿no es cierto? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, entonces ahora lo que discutimos recién son los espinores de Bail izquierdos y los espinores de Bail derechos. Entonces vamos a hacer una pequeña lista. Es decir, nuevamente, frente al grupo de transformaciones SO31 de Lorentz, lo complexificamos el álgebra de esto y sacábamos los SU2 por SU2. Y los numeritos que lo caracterizan son, si tengo un escalar, es decir, un campo escalar, voy a caracterizarlo por phi de x mu, esto transforma en la representación 0, 0. ¿Sí? Lo digo explícitamente. Lo que hago es paso de un sistema O a un O', entonces phi' de x' mu es igual a 1 por phi de x mu, donde el 1 es el número 1, por lo tanto lo omito. ¿Está bien? Supónganse que agarran un campo espinorial de Bail y ahora elijo el izquierdo. Entonces voy a tener algo que está en la representación 1 medio 0 de esto que tengo acá arriba. Entonces ese objeto que tengo originalmente definido como psi de x mu, cuando lo veo en el otro sistema de coordenadas, esto es visto en el sistema O, cuando lo mido en el sistema O', lo voy a medir como psi' de x' mu. Y lo que va acá, que es la relación entre los dos, lo que va a hacer este juego va a ser la representación de la matriz de transformación, que depende de alfa y de beta, en la representación 1 medio 0. Y cuando ustedes quieren ver qué es esto, lo habíamos escrito acá. Esto es igual exponencial de i alfa menos i beta. Cierro acá, estos son dos vectores, producto escalar, las tres matrices de Pauli y divido esto. ¿Qué es esto? Es una matriz de 2 por 2. ¿Vamos? ¿Qué son estas cosas, alfa y beta? Y bueno, alfa es lo que me estaba caracterizando lo que tenía el J acá. O sea, alfa, básicamente, lo que me está diciendo es alfa 1 por J por el generador 1, más producto escalar, ¿no? Alfa 2 por el J2 más alfa 3 por el J3. O sea, estos son los equivalentes a los ángulos de Euler, ¿no? De la rotación. Y estos beta, ¿qué son? Y bueno, son los equivalentes a los betas de los bus, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener es, nuevamente, beta 1 por, va a ser sigma 1, pero déjenme que lo escriba en la notación anterior, beta 1 por K1 más beta 2 por K2 más beta 3 por K3, donde estamos diciendo que los bus 1, 2 y 3 son justamente menos, o sea, por ejemplo, el K1 va a ser menos I, lo leo de acá, por el sigma 1 dividido 2. Estos son los generadores de los bus en X, este es en X, en la representación 1 medio 0. ¿Ah? Si ustedes eligen la representación del boost en la representación 0, 1 medio, si ustedes se acuerdan, acá había un más cuando cambio la representación y acá queda 0, 1 medio, ¿sí? Entonces lo leo y entonces esto es en la 1 medio 0 y ahora si lo escribo en la 0, 1 medio, el generador de boost en la dirección X le tengo que cambiar el signo, va a ser más I sigma 1 dividido 2 y esto va a estar en la 0, 1 medio. ¿Sí?
Fíjense, es muy simple, simplemente es agarrarle la mano a cómo manejar estos numeritos, ¿no es cierto? Pero en definitiva es lo que estamos teniendo. Entonces, quiero completar este cuadro un poco más. Entonces voy a tener acá el campo espinorial de Weyl derecho. Entonces se transforma en la 0 un medio. Entonces el derecho, ¿qué le pasa? El derecho va a ser, déjenme poner acá, izquierdo L, L y L. Entonces acá lo que voy a poner es sigma R de derecho x'1 igual a la B en la 0 un medio, porque es la derecha, lambda R de alfa y de beta por el psi R de x'. ¿Está? Y con esto de haber puesto acá la representación medio 0 y el menos, y acá tengo la representación 0 un medio, y le pongo acá abajo el más. ¿Está bien? Bueno, buenísimo. Pero estos no son todos los espinores que uno conoce. También están los espinores de Dirac, ¿no? Que son los primeros que uno conoce. En cuántica 1 o cuántica 2, no me acuerdo dónde la veamos. Entonces vamos a ver qué le pasa a un espinor de Dirac, cómo se escribe la representación correspondiente al espinor de Dirac. Los espinores de Dirac se pueden escribir como biespinores de espinores de Weyl. ¿Cómo es eso? Y bueno, primero, un espinor de Dirac. Vamos a poner acá Dirac. Esta es una D de Dirac. ¿Esto qué? Era un psi1 de x', voy a ponerle x', psi2 de x', psi3 de x', psi4 de x'. Esto es un espinor de Dirac de 4 componentes y esto vale para un espacio Minkowski de 4, de dimensión 4. Bueno, ¿cómo va a transformar esto? Este objeto va a transformar en algo que va a ser la representación 0, un medio, suma directa, un medio, 0. ¿Y esto por qué? Porque de las 4 componentes, uno lo que sabe es que estas dos forman un espinor de Weyl, que lo voy a poner así. Un espinor de Weyl, estas dos de arriba, le forman un espinor de Weyl, voy a ponerle R de derecho. Y estas dos de abajo forman un espinor de Weyl izquierdo. Entonces fíjense que tengo para la de arriba esta transformación. Y para la de abajo, la transformación izquierda. Esta es la R y esta es la L. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo me va a transformar un espinor de Dirac frente a una transformación de Lorentz? Y bueno, ahora no va a ser una matriz de 2×2 lo que lo transforme, va a ser una matriz de 4×4. Pero hay que tener cuidado cómo uno construye esa representación. Entonces, les doy una ayuda para hacer la transformación. Yo voy a tener que estar haciendo la representación, voy a escribirlo con un paréntesis cuadrado, 0, un medio, más representación 1 medio, 0. ¿De qué cosa? De el lambda, que depende de alfa y de beta. Nuevamente, esto representa rotaciones y estos boosts. Estas rotaciones y estos boosts son dentro del espacio de Minkowski. Pero ahora tengo que ver cómo eso me afecta lo que estoy midiendo. Y cómo lo afecta va a depender del tipo de objeto que yo tenga. O sea, si es escalar, Weyl derecho, Weyl izquierdo, o ahora uno de Dirac, un espinor de Dirac. Bueno, entonces esto, vamos a tener que hacer la representación 0, 1 medio, más directo, la 1 medio 0, ¿de qué cosa? De la exponenciación de I por alfa, bueno, y acá va J, más
recuerden que acá va beta por K. O sea, iba menos I y después el sigma dividido 2, y acá iba el sigma dividido 2 cuando estábamos en la representación espinoles de Weyl, que iban a ser izquierdos, y bueno, cambiaba el signo del medio cuando eran derechos. Pero ahora tenemos que calcular nuevamente cuál es, antes de hacer esta cuenta completa, tengo que hacer la representación 0, 1 medio, más la representación 1 medio 0, ¿de qué cosa? De esto, del J. Y después tengo que hacer la del K. Y bueno, para eso uno se tiene que tomar el tiempo y hacer las cuentitas y ver cómo da. Lo que va a dar es una matriz de 4×4. Pero esa matriz de 4×4 no va a ser la matriz de 4×4 que me representa esto en el espacio de Minkowski, sino que va a ser la representación de esta transformación de Lorentz, que está caracterizada por los ángulos de Euler alfa, llamémoslo así genéricamente de rotaciones, en R3, y los bus en las direcciones espaciales x1, x2 y x3, que caracterizan los beta sub x, sub y y sub z, ¿sí? Pero ahora, en esta representación biespinorial que estamos llamando la representación de espinoles de Dirac, que es la combinación de un bloque de espinoles de Weyl derecho y otro de espinoles de Weyl izquierdo. Se dan cuenta, ¿no? Cómo es la cosa, cómo va cambiando la estructura de esto. Muy bien. Y por último, entonces ahora ya tenemos los de Dirac, por último, quiero comentarles el caso de un tetravector, por ejemplo. En el caso de un tetravector, ¿qué es un tetravector? Por ejemplo, si uno tuviera una mu de X, digamos. Por ejemplo, este es el campo de Gauge, ¿sí? U1, que es el campo del electromagnetismo, lo que se llama el potencial que me da, a partir del cual calculo el campo eléctrico y el campo magnético, el electromagnetismo, ¿no es cierto? Bueno, después vamos a ver cómo esto se relaciona, si quieren les digo ahora. Por ejemplo, el f mu de x es la derivada mu de la mu de x menos la derivada mu de la mu de x. Esto lo que me da es lo que se llama el tensor de intensidad de campo, ¿no? Y este tensor de intensidad de campo, si uno elige las componentes 0i en x, uno obtiene las componentes E sub i del campo eléctrico. Vamos a ponerle nu, acá ρ, para no repetir el índice nu. ρ. Y si uno agarra el f i j de x ρ, lo que va a obtener son las componentes del campo magnético, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces esto es lo que yo les digo que es la típica notación covariante del electromagnetismo, ¿no es cierto? Cuando ustedes ven la formulación covariante del electromagnetismo, les recomiendo, por ejemplo, el libro de Jackson, que se llama Electrodinámica Clásica. Hay uno de los capítulos que es formulación covariante del electromagnetismo, entonces puede sacar el lagrangiano del electromagnetismo puro que le va a dar las ecuaciones de Maxwell y demás, ¿no es cierto? Entonces, si no están habituados, ¿no?, a utilizar los índices de Lorentz, si están habituados, no importa, listo ya, mejor. Esta es la relación con los campos físicos. Bueno, muy bien. Si uno tiene este objeto, que es un vector, esto se transforma como un vector de Lorentz, entonces, bueno, esto va a estar transformando en algo que es la representación vectorial. Esto es un tetravector, ¿no? Este objeto es un tetravector, el AMU, tiene componente A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub 3, es un tetravector. Es decir, ustedes lo pueden representar el AMU como el A sub 0, de esta forma. Y entonces este objeto va a transformar en lo que se llama la representación 1 medio 0, producto, la representación 0, 1 medio. Esto que está acá, si esto es una matriz de 2×2 y esta es otra matriz de 2×2, cuando uno hace un producto tensorial de dos matrices 2×2, lo que va a dar es
una de 2x2, otra de 2x2, otra de 2x2, otra de 2x2. Cada uno de estos bloques es de 2x2. Vamos a poner 2x2, 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 2x2. Entonces, trivialmente, esto es algo de 4x4. Y está bien, porque ustedes tienen 4 índices acá y tienen 4 índices acá. Esta forma de escribirlo en términos de escribir la representación de la matriz de transformación del grupo de Lorentz, de una representación vectorial en términos de justamente las representaciones de espinores de Weyl izquierdos, producto tensorial de la representación de espinores de Weyl derechos, es lo que se llama la representación espinorial de un tetravector de Lorentz. Es la forma de escribir un tetravector, que es este campo clásico, de 4 componentes, en términos de producto de representaciones espinoriales. Es esto. Buenísimo. Vamos un poco lento. ¿Está bien? Vamos a ir. Déjenme ver qué es lo que tengo para dar. Entonces ver cuándo hacemos el break. A ver, lo importante es que ustedes vayan entendiendo lo que estamos discutiendo, más allá de la velocidad. Les pregunto si hay preguntas. Es un buen momento para hacerme preguntas y si quieren cortamos 15 minutos y retomamos. ¿Nadie dice nada? No, yo por ahora fui siguiéndote, así que por lo menos yo dudas no tengo por ahora. Dale. ¿Alguien más? Alguien que tenga que hacer alguna pregunta, aunque sea una pregunta que piense que es fácil. Es un buen momento para hacer preguntas. Bueno, ¿no hay preguntas? Listo, entonces hagamos una cosa. Son -5 más o menos. Y juntémonos a las 4:10, 4:10, 4:15, más o menos. 4:10 estemos alrededor y entonces si tienen alguna pregunta la podemos en 5 minutos discutir y 4:15 nos volvemos a reunir. Yo diría, si pueden, apagar la parte de grabado, pero no se borren de las llamadas y así ya estamos cuando venimos. Si podés, dejar de grabar.